Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a trabajar en el área de comunicación con el tema el verbo y las formas verbales, ¿verdad? Como ya hemos venido trabajando en sesiones anteriores, hemos empleado las palabras para llamar cosas. Eso lo hemos definido como los sustantivos. Y para describir cualidades, los adjetivos. Pero no son suficientes para comunicar. Necesitamos palabras que nos ayuden, ¿sí?, a mencionar aquellas acciones y actividades que los seres vivos desarrollamos, o nombrar objetos e incluso sentimientos e ideas. Bueno, estamos hablando de el verbo. ¿Qué es el verbo? Bueno, el verbo es la parte de la oración o categoría léxica, ¿sí?, que se expresa mediante la acción, estado y proceso. Un ejemplo de el verbo, los niños corren en el patio. ¿Cuál es el verbo acá que destaca la acción? Corren, ¿sí? El estado, tenemos un ejemplo. Ella es una excelente gimnasta, ¿sí? Tenemos el estado aquí, el verbo es. Proceso, la bebé creció mucho este año. ¿Cuál es el verbo? Creció. Muy bien. Nos dicen también que el verbo se presenta el número, ¿sí?, singular y plural, la persona, primera persona, segunda persona, tercera persona, yo, tú y ellos. El tiempo, presente, pasado y futuro. Muy bien, sigamos. Entre las formas verbales en las cuales se presenta el verbo, tenemos la forma simple, tenemos las formas simples y compuestas. Nos dicen que las formas simples son aquellas de una sola palabra o forma verbal. Ejemplo, tenemos aquí. Tenemos los que están subrayados en rojito, son los verbos, las formas verbales. Tengo ganas de aprender marinera. ¿Sí? Tengo viene siendo el verbo representado de forma simple. Observamos las estrellas. Viajó por la selva peruana. Tendrán una oportunidad más. Freíste un pescado delicioso. Haré mis tareas de una vez. Muy bien. Ahora vamos a trabajar con las formas verbales compuestas. ¿Qué nos dice que son las formas verbales compuestas? Son aquellas que constan de dos palabras. El verbo auxiliar de haber y el participio que se quiere conjugar. En este caso, se distinguen por la terminación ado, ido, cho, to y so. Tenemos unos ejemplos acá. Tenemos acá el verbo haber. He tenido ganas de bailar marinera. El verbo tener. ¿Ve? Y terminado en ido, como lo expliqué acá. Había viajado por la selva peruana. El verbo había viajado por la selva peruana. ¿Sí? Siguiente ejercicio. Hubiéramos tenido una oportunidad. ¿Sí? Tenemos acá el verbo auxiliar y el participio, el ido. Ha frito un pescado delicioso. Muy bien, ya conocimos las dos formas verbales, simples y compuestas. Ahora vamos a trabajar acá con la primera ficha que les aparece en su cuaderno práctico. Vamos a resolverlo acá mismo para darles un ejemplo, para que tengan un ejemplo. Recuerden que el verbo es la palabra que indica acción, estado y proceso. Nos dice, subrayamos el verbo en cada oración y escribimos dentro de los paréntesis si indica una acción, un estado o proceso. Vamos y revisamos lo que es una acción, un estado y proceso. El animal era agresivo. ¿Qué nos representa tu oración? ¿Cómo está el verbo? El verbo está era. Era, es un estado, ¿sí? Vigilaban la ciudad. ¿Cuál es el verbo acá y qué acción y qué representa? El verbo representa una acción. Colocamos acá acción. La abuelita preparó una torta. El verbo preparar está en proceso. Muy bien. Nos vamos. Encierro los verbos de las siguientes oraciones y luego los ubico en la tabla. Saludo a mi maestra. ¿Cuál es el verbo que tenemos acá en la oración? Saludar, saludo. ¿En qué está?
está en pretérito, presente o futuro. Cuando hablamos de pretérito es el verbo en pasado, ¿sí? Entonces colocamos aquí en presente, saludo. El segundo es, cosí la media negra. ¿Está en qué? Cosí. El verbo está en pasado, aquí, pretérito, cosí. Mañana viajaré a Piura. ¿En qué está? ¿En qué tiempo está el verbo? Mañana viajaré a Piura. Viajaré está en futuro. Colocaré aquí viajaré. Y así hago con las siguientes oraciones. Escribo el número y persona que representa los siguientes verbos. Sabemos que persona, primera, segunda, tercera persona. Y el número singular o plural. Me iré de viaje. ¿Está en qué persona? Primera, segunda, tercera. Me iré de viaje. Está en primera persona. ¿De qué número? ¿Está hablando de uno o de varias personas? De una sola. Entonces está en singular. Conversaron serenamente. ¿Está en qué persona? En tercera persona. Conversaron. Y está en plural, porque son varias personas que conversaron. Practicaremos natación. ¿Está en qué? Practicaremos natación. Está en primera persona, pero del plural. La siguiente oración nos dice, compró muchas verduras. Entonces, ¿está en qué? Tercera persona. Compró muchas verduras. Está en tercera persona del singular. Bailaste muy bien. ¿Está en qué? En segunda persona, pero en singular. Muy bien. Esto ha sido todo por el día de hoy, estimados estudiantes. Espero que hayan entendido. Muchas gracias por su atención. Recuerden que parearé su ficha por el WhatsApp.